Bueno, en vista de que creo que los dos videos no, o sea, creo que tenemos un poco más de tiempo para complementar esto, entonces vamos a plantear por lo menos un problema acerca de compresores para ir avanzando un poquitito más. El problema dice vapor de agua saturado a 100 kPa se comprime de manera adiabática hasta 300 kPa. Si la eficiencia del compresor es 0,75, ¿cuál es el trabajo necesario y cuáles son las propiedades de la corriente de descarga? Entonces, vamos a plantear nuestro problema. Vamos a hacer nuestro diagrama TS. Las presiones son desde 100 kilopascal hasta 300. Eh, Vapor de agua saturado, que sería esto, se comprime de manera isentrópica y de manera real hasta 300. Entonces, la eficiencia es 0,75. Esto es vapor de agua y esto es eficiencia de 0,75. Bueno, el estado inicial 1, entonces está definido por lo siguiente. Tenemos la calidad 1, que es 1, vapor saturado, y la presión 1, que es 100 kilopascal. Con esto ya sabemos que podemos obtener H1 y podemos obtener S1 en condiciones reales, ¿verdad? ¿Sí? Si hacemos lo mismo para el estado 2, en el estado 2 tenemos la presión de salida, que es de 300 kilopascal, y queremos saber las otras características a la salida, ¿verdad? Por ejemplo, deberíamos querer calcular la entalpía a la salida, la entropía o la entropía en condiciones isentrópicas y, por ejemplo, la temperatura. No tiene sentido hablar de una calidad 2 a la salida, ya que esto también va a seguir siendo 1, ¿verdad? Solamente que en este caso esto va a estar en condiciones de vapor sobrecalentado. Bueno, entonces esto directamente podemos calcular en función de T1 y P1, y esto también. La entropía 2 en condiciones isentrópicas sabemos que va a ser igual a la entropía 1 en condiciones isentrópicas, que sería este 2 con este 1. Y a partir de la definición de nuestra eficiencia, a diferencia de la turbina, como vimos, se define como la relación entre el trabajo isentrópico con relación al trabajo real. ¿Por qué? Porque en condiciones isentrópicas, cuando no hay irreversibilidades, el consumo de energía, en este caso de este tipo de dispositivos, va a ser menor. Entonces, esto es sencillamente H2 isentrópico menos H1 sobre H2 menos H1. ¿Está? Entonces, el procedimiento sería el siguiente: sacamos esto a partir de alguna tabla de propiedades, o en este caso ES. Teniendo H1 y S1, podemos sacar o podemos saber que la entropía en condiciones isentrópicas va a ser igual a esto, y con esto podríamos sacar una H2 en condiciones isentrópicas como función de la presión 2, que es lo que tenemos como dato, y la entropía 2 en condiciones isentrópicas. ¿Sí? Teniendo la entalpía 2 en condiciones isentrópicas, de acá podemos sacar la H2, y la temperatura 2 podemos obtener como función de la entalpía 2 real y la presión 2.
¿Está? H2 que está acá, sacaríamos de lo que tenemos acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuál era la pregunta de nuestro problema? ¿Cuál es el trabajo necesario? El trabajo necesario va a ser el trabajo real, que sería sencillamente H2 menos H1. O directamente, si queremos calcular, podemos calcular a partir de esto, ¿verdad? Podemos calcular el trabajo isentrópico como H2 isentrópico menos H1, que ya tendríamos, y sencillamente despejamos el trabajo real de acá, que sería esto dividido 0,75, ¿verdad? Para calcular ya esto. Y la otra pregunta, que era las propiedades de la corriente de descarga, es básicamente la temperatura, que es la que estaríamos calculando también como vimos acá, como función de esa entalpía, la cual vamos a obtener a partir de la ecuación de eficiencia. Entonces, miramos nuestro planteamiento que llevamos ahora acá de ES. Tenemos de vuelta definidas las unidades de medida en kilopascal y en Celsius, kilojoule, que es lo que estamos utilizando. La presión de entrada, que es 100, la presión de salida, que es 300, la eficiencia, que es 0,75. Sacamos las propiedades H1 y S1. S2 en condiciones isentrópicas va a ser igual a S1, y con eso ya podemos sacar directamente el valor de H2 en condiciones isentrópicas, porque tenemos esto y tenemos la presión de descarga. Calculamos el trabajo isentrópico como la relación entre, o la diferencia entre la H2 isentrópica menos la H1. La eficiencia, como habíamos definido, es la relación entre el trabajo isentrópico y el trabajo real, que es esto. Y el trabajo real se define como H2 menos H1 en condiciones reales. Una vez que combinamos las ecuaciones para ver cómo calcular esa H2, la temperatura de salida sencillamente calculamos en función a la presión de salida que tenemos y la entalpía de salida que acabamos de calcular. Entonces vemos los resultados. El trabajo real es de 284,2 kJ por kilogramo, en este caso de vapor de agua que esté ingresando al compresor. Como se puede ver, es un valor positivo, tanto esto como el trabajo isentrópico, y la temperatura que alcanza a la salida es de 246,2 grados. Lo que podrían ver para ir comparando es ver si se puede obtener la temperatura 1 como función de, en este caso, de la X1 y la P1, de manera a tener idea de cuál es el cambio de temperatura que, por ejemplo, podrían encontrar en un compresor. Entonces, con eso tendrían idea de por qué, por ejemplo, la heladera en algún momento ahí atrás es un poquitito caliente, si es que es por el compresor o por alguna otra cosa. Bueno, entonces con esto sí podemos concluir el contenido de hoy, y para la siguiente clase entonces estaríamos continuando con algunos otros problemas y ya con algunos otros dispositivos de flujo también en estado estacionario.